Dios te bendiga, amigo y hermano que me escuchan por esta hermosa vía. En esta ocasión quiero compartir contigo este hermoso estudio con el tema ¿quién es el verdadero Dios según la Biblia? Ya que muchas personas andan enseñando o enseñan diferentes doctrinas. Uno enseñan que son tres, otro enseñan que son dos, llamándole a lo que son tres una trinidad y a lo que son dos una dualidad. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia. Un grupo enseña que Dios es una trinidad, otro grupo enseña que Dios es una dualidad, pero la Biblia enseña que Dios es uno. Pero vamos a confirmar realmente qué encontramos en la Biblia. No es porque yo se lo diga, sino porque en la Biblia Él es quien tiene que enseñarnos realmente quién es Dios. Es la única forma de poderlo encontrar. La teología y la religión no pueden definir quién es Dios. Los grandes teólogos, pastores, evangelistas, profetas y maestros no pueden definir quién es Dios a menos que sea por la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 3 al 9, dice lo siguiente: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. El verso clave: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Observe el enfoque de Dios para los hombres. Dios siempre ha querido que el hombre entienda que Él es uno. Por eso en el verso 4 vemos que Dios dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aunque se han levantado muchos grupos desde muchísimos años, el Vaticano realmente enseña que Dios es una Trinidad. Esa doctrina la podemos encontrar en el Catecismo Católico de Roma, Catecismo Romano. Todo aquel que es católico y que fue católico en algún momento sabe que esa doctrina de la Trinidad es del catolicismo, nace en el catolicismo y de una forma u otra es adoptada por el cristianismo, viendo que desde el principio Dios enseña que Dios es uno. Pero sigamos avanzando para ver realmente qué enseña la palabra de Dios. En el libro de Marcos encontramos que en el capítulo 12, versos 28 y 29 dice lo siguiente: Acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar y sabían que le habían respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todo es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si usted observa, se va a dar de cuenta que Jesús le respondió con Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque como le dije anteriormente, Dios siempre se ha enfocado o ha resaltado en que el ser humano entienda que Él es uno. Por más manifestaciones que usted vea de Dios, porque Dios se manifiesta a los hombres. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne. No que se hizo una dualidad, como enseñan grupos, o que se hizo una trinidad, como enseñan otro grupo. La Biblia enseña que Dios fue manifestado en carne y que Él es uno. O sea que por más cosas que veamos en la Biblia, Él siempre va a ser uno, según las Escrituras. Por eso le dije al principio que vamos a ver quién es el verdadero Dios según la Biblia. Yo como maestro, cuando enseño únicamente lo que está en la Biblia, literalmente lo que está escrito. Porque si usted me pregunta a mí dónde dice que Dios es una Trinidad, yo no voy a encontrar literalmente dónde dice eso.
Y si usted me pregunta a mí dónde dice que Dios es una dualidad, yo tampoco voy a encontrar donde dice que Dios es una dualidad. Pero sí, si usted me pregunta a mí dónde dice que Él es uno, yo le voy a encontrar donde dice que Él es uno. Sigamos viendo. ¿Quién es el creador? Cuando usted se va a Génesis se da cuenta que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es en Génesis capítulo 1, verso 1. Pero en Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ponga atención. En Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que Dios fue que creó los cielos y la tierra. Que anoté el Génesis. Pero dice en el verso 3 del capítulo 1 de Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, estoy hablando de Juan, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyese por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Escuche bien, quien creó en Génesis capítulo 1, estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que Dios, que creó en Génesis capítulo 1, vino a este mundo, y el mundo no se dio cuenta que ese era Dios, el creador del mundo. Dice el verso 11 del capítulo 1 de Juan: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Usted sabe que él vino al pueblo de Israel. Él vino al pueblo de Israel manifestado en carne, pero el pueblo de Israel no le conoció. El verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, observe bien, a los que creen en su nombre, escuche bien, nosotros tenemos que creer en su nombre. Dice que le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Al usted creer en el nombre del Señor, esto es en el nombre de Jesús, Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Juan está diciendo que tenían al creador del mundo manifestado en carne, pero lo vieron como el Hijo de Dios. Es decir, en efecto, vieron a Dios manifestado en carne, pero no lo vieron como que era el Dios que creó allá en Génesis, sino lo vieron como que era el Hijo de Dios, porque Dios vino manifestado en carne exactamente como Él había hablado por boca de los profetas, de que Él iba a venir manifestado en carne, pero en condición de Hijo de Dios, aunque más adelante Él enseña a sus discípulos que Él es el verdadero Dios. Pero sigamos leyendo, y nos daremos cuenta más adelante de cómo Dios se manifiesta a los hombres. En Zacarías capítulo 12, versos 9 y 10. Recuerda que usted puede leer eso más adelante con más calma, el capítulo completo, para que entienda bien el mensaje. Pero yo en esta ocasión estoy tomando los versos clave para que usted entienda realmente quién es el verdadero Dios, para que usted saque conclusión si son dos o si son tres. Es decir, si es una dualidad o es una trinidad, o si es uno, tal y como enseña en la Biblia. Zacarías capítulo 12, verso 9 dice: y en aquel día yo procuraré destruirle a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Escuche bien, ahí está Dios hablando: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Dios viene hablando de que lo iban a traspasar, de que lo iban a crucificar desde la antigüedad. Desde el Antiguo Testamento ya Él venía diciendo y enseñando cómo Él iba a venir a la tierra y cómo iba a morir. Dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Usted está entendiendo bien este verso? El verso 10 de Zacarías capítulo 12. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. O sea, iban a mirar a Dios colgado en una cruz, manifestado en carne, claro, porque Dios es espíritu, pero iban a llorar por él como quien llora por un hijo unigénito del Padre, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, a Dios lo vieron manifestado en carne, ya que no le conocieron ni tampoco le recibieron, según el libro de Juan, y lo vieron en condición de hijo crucificado en la cruz, y lloraron por él como quien llora por el unigénito del Padre. Mas en Juan capítulo 19, versos 36 y 37 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Nótese que el mismo Juan, uno de sus apóstoles, en el verso 37 dice, hablando de Zacarías capítulo 12, verso 10, Juan trae esa reseña, esa escritura, y dice, también otra escritura dice, hablando de Zacarías, mirarán al que traspasaron. Aleluya. Observe que dice en Zacarías capítulo 12, que leímos ahora, verso 10, dice, mirarán a mí a quien traspasaron, hablando Dios. Pero Juan viene y lo trae aquí a capítulo, dice en Juan capítulo 19, verso 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Si usted analiza bien las escrituras se va a dar cuenta que Dios es uno. Dios siempre va a ser uno. No importa lo que le enseñen, no importa lo que usted estudie teología, que usted estudie todo lo que usted quiere estudiar. Pero al momento de usted tomar una decisión, debe tomarla totalmente bíblica, pero Biblia literal, sin teología, sin análisis extraño, sino literal. ¿Qué podemos ver con esto? Podemos ver que Jesús es el mismo Jehová manifestado en carne. ¿Cómo así? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si Jesús es el mismo Jehová manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, codificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Escuche bien lo que dice el verso de 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice que indiscutiblemente, esto no se puede discutir, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No está diciendo que vino otro, que vino no, sino que el mismo Dios fue manifestado en carne. Ese es el mensaje que nos está notificando las escrituras, que Dios fue manifestado en carne, y dice que fue justificado en el Espíritu, dice que fue visto de los ángeles, dice que fue predicado a los gentiles, o sea, nosotros somos los gentiles y se nos predicó ese evangelio. También dice que fue creído en el mundo, y dice que fue recibido arriba en gloria, porque Jesús volvió de nuevo al cielo. En Mateo capítulo 12, verso 21 dice, y en su nombre esperarán los gentiles. O sea, usted y yo que no somos del pueblo de Israel, que no somos israelitas, que no somos de ese pueblo de para allá, que somos injertados, como dice la palabra, nosotros somos gentiles, y dice que en su nombre esperarán los gentiles, según Mateo 12, 21. O sea que usted y yo esperaremos al Señor en su nombre, o sea, esperaremos en el nombre de Jesús. En primera de Juan capítulo 4, versos 2 y 3 dice, y esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, escuche bien, que Jesucristo ha venido en carne, aquí está llamando a Dios ya por su nombre. Recuerde que arriba leímos que Dios fue manifestado en carne, pero aquí no menciona el nombre directamente. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si usted confiesa que Dios fue manifestado en carne, si usted confiesa que Jesús
fue manifestado en carne es de Dios. Y el verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Observe que dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, es decir, que Dios fue manifestado en carne, no es de Dios. Usted tiene que estar claro que quien vino manifestado en carne fue Jesús. En efecto, el mismo Dios. No era el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 1, verso 18, en Mateo capítulo 1, verso 18 y segunda de Corintios, dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Observe bien, cuando usted se pone a buscar quién es el Padre de Jesús, usted se va a dar cuenta que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. En efecto, el mismo Dios por su forma natural, ya que Dios es Espíritu. Eso lo vemos en Juan capítulo 4, verso 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso cuando vemos Mateo capítulo 1, verso 18, dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, del mismo Dios, pero Dios es Espíritu. En segunda de los Corintios dice, capítulo 3, verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, porque Dios es Espíritu, es decir, el Espíritu Santo es el mismo Dios. Por eso les dije que Dios se manifiesta a los hombres de diferentes formas. Por más manifestación de Dios que veamos en el mundo, no podemos creer que eso lo hace ser una dualidad o que eso lo hace ser una trinidad. No, Dios siempre va a ser uno. Aunque lo hemos manifestado de diferentes formas en las Escrituras, Él siempre nos va a enseñar que Él sigue siendo uno. Gloria al nombre de Jesús. En 2 Corintios capítulo 4 y Lucas capítulo 24, 45 dice: en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el enemigo o el Dios de este siglo con D minúscula, es decir, Satanás, que lo reprendo en el nombre de Jesús, cegó el entendimiento de los incrédulos. Son de aquellas personas que, por no quedarse con lo que dice la Biblia literalmente, empiezan a tomar filosofías extrañas. El enemigo les ciega para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, es decir, el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque Cristo en su manifestación en carne viene siendo la imagen de Dios invisible. Más en Lucas capítulo 24, verso 45 dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen en las Escrituras. Observe bien, Dios le abrió el entendimiento a los apóstoles para que ellos puedan comprender las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Observe que Dios le abrió el entendimiento a los apóstoles, ya que Jesús le enseñó y ellos también tenían lectura para leer, pero le hacía falta que Dios le abriera el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Es lamentable que hoy en día también hay muchas personas que necesitan que Dios le abra el entendimiento para que puedan entender las Escrituras. Y dice el verso 47 de Lucas capítulo 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hay muchas personas que están predicando la palabra de Dios, pero cuando van a leer la palabra no la predican en el nombre de Jesús. Usted y yo, cuando vayamos a leer la palabra, cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a enseñar, incluso cuando vayamos a bautizar, tenemos que hacerlo invocando el nombre de Jesús.
ya que está escrito claramente que se predicase en su nombre, escuche bien, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, según la palabra de Dios. ¿Quién es el primero y el último según la Biblia? En Isaías capítulo 44, verso 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Escuche bien, Jehová hablando por boca del profeta Isaías: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay más Dios fuera del Señor. Solo hay un Dios, un solo Dios. Él dice que Él es el primero y que Él es el postrero. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12? Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el verso 13 dice de Apocalipsis capítulo 22: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Te está diciendo que Jesús es el mismo de Génesis que creó, como iniciaba el estudio. Lo mismo que dice Isaías, que Él es el primero y Él es el postrero, y fuera de mí no hay Dios, dice el Señor. Aquí te lo está diciendo ya manifestado como Jesús, que Él es el alfa, que Él es el omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que Él es el primero, que Él es el último. Él es el de Génesis y Él es el de Apocalipsis. Usted tiene que estar claro con esto, para que entienda que Dios es uno. Solo que Dios se manifiesta. Usted tiene que entender la manifestación de Dios. Dios se manifiesta de muchísimas formas, pero Él sigue siendo uno. ¿Ante quién doblaremos la rodilla? Isaías capítulo 45, verso 23 dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Escuche bien, aquí está hablando Jehová. Aquí está hablando Dios como Jehová en el Antiguo Testamento. Y dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. O sea, esa palabra tiene que cumplirse porque se cumple. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios está diciendo, hablando como Jehová en el Antiguo Testamento, que a Él se doblará toda rodilla y que a Él toda lengua confesará. Pero en Filipenses capítulo 2, verso 10, te dice: para que en el nombre de Jesucristo, escucha bien, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí te explica claramente que Jesús es el mismo de Jehová manifestado en carne. Solo que en su manifestación en carne tenemos que predicarlo como el Hijo de Dios, porque así fue que Él lo dijo por boca de los profetas, que a Él le mirarán como hijo, como leímos en Zacarías, que a Él lo mirarán como el Hijo de Dios. Por eso nosotros, cuando predicamos a Jesús, tenemos que predicarlo como Dios. Tenemos que predicarlo como el Hijo de Dios. Y una vez que la persona ya conoce lo que es el Evangelio de Jesucristo, que ya está apto para darle ya cosas con más peso, palabras con más peso, entonces ahí le enseñamos que Jesús es el Hijo de Dios, y le enseñamos que Jesús es el verdadero Dios manifestado en carne. Gloria al nombre de Jesús. Una vez que la persona ya conoce lo que es la verdadera sana doctrina, no enseñándole que sana doctrina es andar con ropa, no, es que enseñándole que Jesús es Dios y que Dios es uno. ¿Qué nombre invocaremos? Joel capítulo 2, verso 32 dice: todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Pero en Hechos capítulo 2, verso 21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y sabemos que Jesús es el Señor. En Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, está viendo quién que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria al nombre de Jesús. Debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Quién vendrá con su santo? Zacarías capítulo 14, verso 5 dice: y huiré al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Oiga bien quién viene. Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, se aclara realmente quién es que viene, o en qué manifestación viene Dios. Escuche bien. Para que sea afirmado vuestros corazones, irrepresible en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Le está diciendo lo mismo que dice Zacarías, solo que en Tesalonicenses él te detalla realmente quién es que viene. O sea, Jesús, o sea, Dios viene ya manifestado como Jesús, revelando su nombre, revelando su identidad. Gloria al nombre de Jesús. Usted tiene que entender esto, o estudiar la Biblia sin fanatismo, sin ser religioso, y entendiéndola literalmente, no llevándose de libros extraños, o de palabras extrañas, o de teologías extrañas, entendiendo que Dios siempre va a ser uno. ¿A quién le preparó el camino Juan el Bautista? Este sí está bien interesante. Mira a quién Juan le preparó el camino. Observe. Porque para entender esto usted tiene que leer el Antiguo Testamento y luego ver dónde se cumple en el Nuevo. Isaías capítulo 40, verso 3, dice, hablando Juan: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Escuche bien, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mas se cumple Mateo capítulo 3, verso 3, diciendo: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Y a quién fue que Juan le preparó el camino? No me diga que usted lo sabe, porque usted sabe muy bien que fue a Jesús. Entonces, ese Jesús es Jehová manifestado en carne, como leímos en 1 Timoteo 3:16. Dios se manifestó en carne. Y como leímos Juan, que si usted y yo no confesamos que Jesucristo se manifestó en carne, entonces tenemos el espíritu del anticristo. O sea, aquí vemos claramente que Jesús es Jehová manifestado en carne. Por eso Juan dice, por eso dice en Mateo 3, dice que esto es lo que habló el profeta Isaías cuando dijo: vos de que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad su senda. Y vemos que eso se cumple cuando Juan le abre el camino a Jesús. Ahí vemos a Jehová manifestado en carne, solo que los hombres no le conocieron, ni siquiera le recibieron, sino que lo crucificaron y lo vieron como crucifican al Hijo de Dios, porque así Dios quiso que lo vieran. ¿Quién es el buen pastor? En el libro de los Salmos, capítulo 23, verso 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mas en Juan capítulo 10, verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Usted ve cómo se va cumpliendo el antiguo en el nuevo? Porque cuando usted escudriña y analiza, el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo, mas el Viejo Testamento está revelado en el Nuevo. ¿Quién es el que salva? Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Escuche bien, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mas en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no sé si usted cree que Dios es una Trinidad, que Dios es una dualidad, lo que usted quiera creer. Ahora, si usted no cree en el nombre del Señor Jesucristo y que nada más en ese nombre hay salvación, que cuando usted vaya a predicar la palabra de Dios la predique en el nombre de Jesús, que cuando usted vaya a enseñar, como estoy haciendo yo ahora, lo enseñe en el nombre de Jesús, incluso que esto no se le puede quedar ni olvidar,
Cuando usted vaya a bautizar, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús, tal y como está hecho en la Biblia. Y ahora en nombre del Señor. ¿Quién es el rey? Escuche bien esto. ¿Quién es el rey? En el libro de los Salmos encontramos en el capítulo 24, versos 7 y 8, que dice: alzad, oh puerta, vuestra cabeza, y alzad vosotras puerta eterna, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Más en Apocalipsis capítulo 19, verso 13 dice: está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aquí vemos que Jesucristo es el mismo Jehová, el fuerte en batalla, el Rey de Gloria. Eso está claro. Eso para que nosotros no nos confundamos. ¿Quién cargó nuestra dolencia? En Isaías 35, verso 4 encontramos que dice: decíalo de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Escuchen bien lo que dice Isaías: que el mismo Dios vendría a nosotros a salvarnos, que Dios venía con pago, con retribución, porque no venía como Él es, como el Espíritu, porque nadie iba a poder soportar la presencia de Dios tal y como Él naturalmente, sino que vino con pago, con retribución. Y dice: Dios mismo vendrá y nos salvará. O sea, Dios no iba a mandar a nadie, sino que Él mismo iba a venir a salvarnos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Mas en Lucas encontramos en capítulo 7, verso 22, que dice: y respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres he anunciado el Evangelio. Ahí usted ve cómo se cumple Isaías 35, verso 4, que dice que el mismo Dios venía a salvarnos, y que los ciegos iban a ver, que los cojos iban a saltar, que los mudos iban a hablar. Y entonces Jesús le manda a decir a Juan: dígale esto a Juan para que él vea que yo soy Jehová del Antiguo Testamento. Dígale a Juan que para quien él estaba abriendo el camino es aquel de quien le profetizó Isaías que él iba a hacer. O sea, dígale a Juan que el trabajo que él hizo lo hizo correctamente. Dígale que los ciegos ven. Dígale a Juan que los cojos andan. Vaya, dígale a Juan corriendo que son limpiados los leprosos. Vayan huyendo. Dígale a Juan que los sordos oyen. Dígale a Juan que los muertos han resucitado y que le ha anunciado el Evangelio a los pobres. Ustedes ven cómo se revela la palabra de Dios, cómo tú puedes ver en el nuevo, puedes ver el viejo. Solo hay que escudriñar y analizar con calma. Jesús es Jehová manifestado en carne. ¿Cómo podemos ver esto? Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice lo siguiente: y dice lo siguiente en 1 Timoteo 16, que lo leímos anteriormente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, codificado en el Espíritu, visto de los ángeles, dedicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. Más en Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ustedes ven que Dios se manifestó en carne. Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y en Tito, capítulo 2, verso 13 te dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ustedes ven cómo la Biblia enseña que Jesús es. Entonces, de esa forma podemos ver cómo la Biblia nos enseña claramente, literalmente, que Dios es uno.
y que Jesús es el verdadero Dios manifestado en carne. Repito nuevamente Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí no hay pérdida. Simplemente hay que escudriñar y analizar las escrituras literalmente tal y como está escrita. Jesús es Jehová manifestado en carne. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Te ven cómo sobresale? Y como el mismo Pedro, apóstol Pedro, dice que Jesús es el Dios y Salvador de Jesucristo. Esto no es invento, esto no es teoría, esto no es que son dos, que son tres, no. Esto es que Dios es uno. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ustedes ven cómo habla de que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna? La confusión está en algunas personas ahí cuando ven que habla de Padre, ven que habla de Hijo, cuando ven que habla de Espíritu Santo. Ahí la persona como que se frustran, como que se le quema el cerebro, porque no entiende que así hay que predicar a Jesús como Hijo de Dios. Hay que predicarlo como Dios, hay que predicarlo como Hijo de Dios. Pero es el mismo Dios, es uno, que se manifiesta al mundo, a los hombres. En Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5 dice: de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre toda la cosa, bendito por los siglos. Escuchen bien lo que dice: el cual es Dios sobre toda la cosa. No importa lo que usted entienda, lo que usted crea. No importa que usted diga que son dos, que son tres, que es una trinidad, que es una dualidad. Aquí te dice que Él es Dios sobre toda la cosa. No importa que usted se traiga, que se explote, que diga esto, que no. Dice que Él es Dios sobre toda la cosa. Bendito por los siglos. Amén. La Biblia es clara. Si usted se lleva de invento, de tanto invento, de lo que inventa la gente, de tanta doctrina, usted se puede inventar cualquier cosa y llevarla a la Biblia y usted va a encontrar cómo apoyarla. Si usted se inventa que el que come habichuela se lo llevó el mismo demonio, el mismo diablo, y usted se lo lleva a la Biblia, usted va a encontrar cómo apoyar eso. Aunque sea distorsionando la Biblia, el verso, usted va a encontrar cómo apoyarle que come habichuela se va por el infierno, por decirle algo. Y eso pasa con la falsa doctrina. Las falsas doctrinas nacen en la mente del ser humano y la llevan a la Biblia, y en la Biblia encuentran cómo apoyarla, aún siendo distorsionando el verso, por falta de entendimiento. Y el enemigo, claro, se aprovecha de esa debilidad y le da seguimiento y hace que usted crea una doctrina, que esa es una de las herramientas que el enemigo ha utilizado en estos tiempos para engañar a la humanidad y que usted se dirija por el camino equivocado. Gloria al nombre de Jesús. Dios es uno, no dos ni tres, como enseñan algunos. Escuche bien, Dios es uno, no dos ni tres, como enseñan algunos. Por eso le dije al principio que si usted me pregunta que si Dios es una Trinidad, yo no puedo decirle que sí, porque eso en la Biblia yo no lo encuentro. Si usted me pregunta que si Dios es una dualidad, tampoco le voy a decir que sí, porque yo tampoco encuentro eso en la Biblia. No tengo un verso bíblico literalmente que me diga eso, pero sí, si usted me pregunta que si Dios es uno, sí yo le puedo demostrar con la Biblia, como ahora, observe. En Gálatas capítulo 3, verso 20 dice: y el mediador no le dé uno solo, pero Dios es uno. Observe que le dice que el Espíritu Santo, que es el mediador, no de uno solo, porque Dios derrama su Espíritu a todo el mundo, mundialmente, donde quiera, diferentes lugares. Su Espíritu no derrama al mismo tiempo, pero Él sigue siendo uno. Por eso dice: y el mediador no lo ve de uno solo, pero Dios es uno. En Romanos capítulo 3, verso 30 dice: porque Dios es uno. Escucha bien, Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Pero usted ve cómo empieza el verso de Romanos capítulo 3, verso 30. Porque Dios es uno. Nótese que no dice porque Dios es una Trinidad. Nótese que no dice porque Dios es una dualidad. Nótese que no dice porque Dios es una diversidad de dioses y todos esos dioses juntos hacen uno. No.
Dice porque Dios es uno. E incluso cuando usted le pregunta a Jesús, usted le dice, Jesús, muéstrame el Padre, él te va a decir, mi Padre y yo uno somos. E incluso Jesús orando, en una ocasión dijo, Padre, a lo que me diste, guárdalo en tu nombre para que sean uno así como nosotros, porque Dios siempre va a enseñar que Él es uno. Mira lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Usted ve que no me he encontrado que Dios es uno por donde quiera que leo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. O sea, usted cree que Dios es uno, lo hace bien. Y dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea que el mismo Satanás, que lo reprende en el nombre de Jesús con todos sus demonios, sabe que Dios es uno y tiembla. Y está claro que Él es uno, que Dios es uno. Y usted dice que Dios es una trinidad o que es una dualidad. Y la Biblia dice que el mismo diablo sabe que el Dios es uno. La Biblia enseña en Santiago capítulo 2, verso 19 que Dios es uno, que los demonios saben que Dios es uno y tiemblan. Y usted está enseñando que Dios es una trinidad o que Dios es una dualidad. Yo sé que este estudio va a ser algo tremendo para muchas personas porque la doctrina de lo que es la trinidad o la dualidad, eso es una cosa tremenda, eso es una fuerza increíble. Pero investigue bien de dónde nace la doctrina de la trinidad especialmente, que esa doctrina del Vaticano. Yo fui católico, de hecho fui bautizado en la iglesia católica. Y ahí enseñan la Trinidad por todos los lados, porque esa es la doctrina inventada por ellos. Luego cuando vine a Cristo, fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, como está en la Biblia. Eso lo podemos enseñar más adelante. Bueno, usted va a encontrar estudios en este mismo canal, Educando Online Original. Ahí hay un estudio del bautismo, de cómo está el bautismo hecho en la Biblia. Únicamente en la Biblia. Seguimos. Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño no es dado, hijo no es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Usted ve como Dios venía anunciando de la antigüedad, por boca de los profetas, cómo era que Él se iba a aparecer al mundo, cómo Él se iba a manifestar al mundo. Y en Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿ustedes ven que Dios hablaba por medio de los profetas? Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese hijo que fue engendrado por el Espíritu Santo, o sea, el mismo Dios en su forma natural, hizo su asunto ahí María, que luego su cuerpo, por decirlo así, por decirle algo, se manifestó en carne al mundo y fue llamado Hijo de Dios, pero era Dios manifestado en carne. Y fue manifestado en carne, pero es el mismo Dios, que era Dios con nosotros, como Él venía anunciando desde la antigüedad, para que usted más o menos vaya entendiendo cómo es el asunto. Y sigue diciendo, ¿quién es el Rey de Gloria? El libro de los Salmos capítulo 24, versos 7 y 8 dice, alzad, oh puerta, vuestra cabeza, y alzad vosotras puerta eterna, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Mas en 1 Corintios capítulo 2, verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Te ven que a quien crucificaron fue el mismo Jehová, pero manifestado en carne, porque Jehová es espíritu, Dios es espíritu, y como espíritu no va a poder venir a morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre. Por eso Dios se proveyó de un cuerpo usando a María como instrumento, para venir manifestado en carne. Por eso tiene que ser llamado Hijo de Dios, porque tuvo una madre, porque pasó por el proceso que pasan los seres humanos. Nace de una mujer. Y el que nace de una mujer tiene que ser llamado Hijo de Dios. Tiene que ser llamado Hijo. Por eso Jesús es llamado Hijo de Dios. Dios le bendiga, amigos que pudieron ver
esta hermosa enseñanza, hermanos que pudieron ver este hermoso estudio. Yo sé que para muchos va a ser incómodo escuchar esto, ya que se habla de lo que es la Trinidad y de lo que es la dualidad, pero realmente si usted se va a la Biblia, usted va a encontrar que la Biblia únicamente enseña que Dios es uno. No importa lo que usted estudie, usted puede estudiar todo lo que usted quiera, pero sí le aconsejo algo. A la hora de usted tomar una decisión, tómela con la Biblia, literalmente. Así que Dios te bendiga y que la paz de Jesús sea contigo siempre. Recuerda suscribirte en Educando Online Original, darle me gusta y comparte el video. Dios te bendiga mucho.